será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Abba Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa que desempeñó un papel decisivo en la Reforma Católica, también llamada Contrarreforma, para precisamente contrarrestar el influjo nefasto de la Reforma Protestante en la Iglesia. Esto ocurrió en el siglo XVI y también en el XVII. Se le considera patrono de los ejercicios espirituales, los retiros y las jornadas de conversión o meditación, y al mismo tiempo de quienes integran el ejército o también las Fuerzas Armadas. Es uno de los grandes maestros del discernimiento de espíritus, que podemos entender como la capacidad de encontrar la voz del Espíritu de Dios en los detalles o situaciones de la vida cotidiana. Pensamiento josefino para la fecha. José y María aún no habían cruzado las montañas que les separaban del desierto, cuando de pronto los lamentos dolorosos, haciendo eco a través de las colinas, llegaron a sus oídos, aquellos gritos desgarradores de las manos de los santos inocentes, masacrados en sus pechos y brazos, llenaron los corazones de José y María de una indescriptible tristeza. Lo dijo el beato Bartolo Longo. El próximo viernes tenemos dos realidades, dos acontecimientos sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Uno, primer viernes de mes, día muy especialmente dedicado al corazón de Jesús, para desagraviarle, pedirle perdón por tantas ofensas que de continuo le inferimos, sobre todo a través de nuestro prójimo. Día de la confesión, día para recibirlo en la Santa Eucaristía. Otro acontecimiento el viernes, muy especial. La Iglesia Católica, con motivo de la porciúncula franciscana, concede la indulgencia plenaria a todas aquellas personas que, confesadas y comulgando, acudan a una comunidad franciscana, a una parroquia regentada por franciscanos, a un convento, a una comunidad
siempre regentada por franciscanos o franciscanas. Oren al Santísimo un ratico, oren por las intenciones del Papa y esto hace que obtengan la indulgencia plenaria. Recordemos que la indulgencia plenaria se gana por uno mismo o por un difunto, según el sentimiento espiritual de cada orante. Atención, esta indulgencia extraordinaria se puede ganar desde el jueves a las 12 del día hasta el viernes a las 12 de la noche. Bueno, estuvimos charlando ayer con Luis Horacio Lora sobre aspectos de los ejercicios espirituales y sobre todo de la evangelización en América Latina por parte de los jesuitas y de otras 4 comunidades religiosas que han sembrado el sentimiento mariano en toda Latinoamérica, en todo el continente. Es extraordinario y hablamos de eso hoy día de San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, pues queremos destacar, con ocasión de esta fiesta litúrgica de San Ignacio de Loyola, la peculiar labor realizada por los jesuitas. Esta labor se extendió desde 1549, cuando ellos llegaron al Brasil, hasta 1778, cuando fueron expulsados por Carlos III. Son 229 años de colaboración en la evangelización del continente, en los que nunca estuvo ausente la presencia privilegiada de María. 2 preguntas fundamentales. ¿Cuál fue el impulso que la Compañía de Jesús dio a través de sus misioneros al marianismo latinoamericano? ¿Aportó algún elemento nuevo y específico a la corriente generalizada de todos los evangelizadores? A ver, Luis Horacio, usted que es experto en el tema. Bien, para responder a estas preguntas, queridos colegas y compañeros de esta reflexión, nos vamos a detener en 2 capítulos que parecen especialmente significativos e importantes. La devoción mariana en la carismática espiritualidad de Ignacio de Loyola y el desarrollo de esta devoción en las reducciones, conocido así sociológicamente en América Latina, en las reducciones jesuíticas del Paraguay. En efecto, no podemos olvidar que los primeros jesuitas llegan a Brasil bajo la dirección del padre Nóbrega y son enviados por el propio Ignacio a los 10 años de haber sido fundada la Compañía de Jesús. Se trata de un pequeño grupo de religiosos profundamente identificados con el espíritu, las orientaciones y los ejemplos de su fundador. Nos atreveríamos a decir que ellos hacían presente a Ignacio de Loyola en América, prolongando en el nuevo continente descubierto la espiritualidad y el apostolado que de él habían aprendido a través de los ejercicios espirituales y del cercano testimonio de su vida. La obra, pues, de los jesuitas en América es imposible comprenderla sin el espíritu y las orientaciones ignacianas. Las reducciones del Paraguay a las que hemos hecho referencia son, por otra parte, uno de los logros más maduros y más característicos de los jesuitas en el desarrollo de su labor evangelizadora en el Nuevo Mundo. Según el jesuita Antonio González Dorado, nos encontramos de esta manera con la semilla orientadora e impulsadora y probablemente con uno de sus resultados mejor conseguidos en el continente latinoamericano. Esta afirmación general se ve especialmente confirmada cuando la focalizamos sobre nuestro tema. La devoción mariana de las reducciones es una clara proyección del marianismo ignaciano, promovido por las diferentes generaciones de los jesuitas en el ámbito guaraní. De otra manera, la devoción mariana de las reducciones fue típicamente ignaciana en su orientación, en su espiritualidad y en sus expresiones fundamentales. Esto justifica los 2 bloques más importantes de nuestra reflexión.
Pero esta conexión entre la semilla y el fruto no se realizó desencarnadamente, sino contextualizada en el ambiente y en la problemática americana que intensa y comprometidamente vivieron los misioneros jesuitas. Así, el marianismo ignaciano también se americanizó. Dicen algunos expertos en sociología y también en economía que si esas reducciones jesuíticas no hubieran sido pues atacadas por las coronas de España y de Portugal, la situación actual de Latinoamérica, el desarrollo cultural, científico, artístico, religioso, no habría con qué pararlo. Serían las potencias del mundo. Pero el diablo es el diablo y se mete en todo lo bueno y nosotros vamos cayendo a veces de una manera inopinada en sus redes, pero bueno. Y esto explica mucho también lo que ha dicho Luis Horacio, ese hermoso sentimiento mariano que se tiene en el sur del continente. En Paraguay se quiere a la Virgen de una manera extraordinaria. Son descendientes, los paraguayos, de esa educación jesuítica ocurrida durante las reducciones. Bueno. Y en el Brasil. Ni se diga. Con Nuestra Señora de la Aparecida. Sí, exactamente. Donde se celebró una conferencia de la Iglesia y a la que asistió el Papa Benedicto XVI. Y también el Papa Francisco, siendo... Que todavía obispo. No era... Exactamente, bueno. Por este motivo, pues, ha parecido necesario hacer una referencia breve a dos momentos fundamentales que determinan esta inflexión. El primero viene dado por los primeros jesuitas que llegaron al Brasil, entre los que sobresalió la figura del padre Anchieta. Vea, San José de Anchieta tiene una historia extraordinaria. Es el fundador de Sao Paulo, de San Pablo. San José de Anchieta es un santo pero extraordinario del Brasil. Del Brasil no, español y evangelizador del Brasil. Bien, entonces San José de Anchieta. En el segundo, pues serán los jesuitas enviados por San Francisco de Borja, que fue superior de ellos. Claro, el que siguió como superior a San Ignacio. María en la vida y en la espiritualidad, evangelizadora de Ignacio de Loyola, que nace y desarrolla su vida, como ha dicho Luis Horacio, nació en el 1491, falleció en 1556, pues en una de las épocas más apasionantes de la historia de España, de Europa y de toda la humanidad. Surge un ambiente en el que chocan dos grandes corrientes, la que ha denominado Huizinga como el otoño medieval y la que determina el nacimiento de la Edad Moderna. Entendemos más bien nosotros que empieza la Edad Moderna. De la otra consideración no teníamos idea. Pues bien, podríamos seguir avanzando en esta dimensión sobre la devoción a María en la vida de San Ignacio, y entonces podemos decir que en efecto la Virgen adquiere un papel relevante en la primera etapa de su conversión, cuando se recuperaba de sus heridas en la casa solariega de Loyola, a la cual ya hemos atisbado alguna pista. Pasados los años, contaba que estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el niño Jesús, con cuya vista, por espacio notable, recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente en cosas de carne, que parecía habérsele quitado del ánimo todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella hora hasta el agosto del 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo en cosas de carne, y por este efecto se puede juzgar haber sido cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía más
que afirmar lo susodicho. Mas así, su hermano, como todos los demás de la casa, fueron conociendo por la experiencia de la mudanza que se había hecho en su ánima, en su ánimo, en su espíritu, en su alma, interiormente. A partir de ese momento, los hitos más importantes de la vida de Ignacio quedarán siempre enmarcados en su devoción a la Virgen María. En 1522 decide su cambio de vida e inicia su peregrinación a Montserrat. En la primera etapa de este camino se detiene en el santuario de Nuestra Señora de Aranzazu, donde hace voto de castidad. El dato ha quedado recogido por sus primeros compañeros, comillas, y porque tenía más miedo a ser vencido en lo que toca la castidad que en otras cosas, hizo en el camino voto de castidad. Era un hombre decidido, era un hombre de acción, era un hombre de palabra, era un hombre decidido en todo el sentido de la palabra. Pasó su conciencia, su manera militar de ser a la vida del espíritu. Exacto. Se vierte. Recio, determinado. Entonces, y porque tenía más miedo a ser vencido en lo que toca la castidad que en otras cosas, hizo en el camino voto de castidad. Y esto a Nuestra Señora, a la cual tenía especial devoción, aunque no por entonces secundum ciencia. Pero nuestro Señor, que daba aquella pura intención y tomaba a su Santísima Madre como medio para ayudar a esta criatura, pareció que aceptó este sacrificio y lo tomó en protección. Al pasar por Navarrete, reclama unas cuentas retrasadas que le debían en la tesorería del duque de Nájera, para dedicar parte de aquella cantidad a una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada, para que se concertase y amase muy bien. Debe ser conservada, ¿no? Y reparada. Reparar, sí. Entonces, estamos leyendo el castellano viejo. Reclama una parte, una plata que le deben para invertirla en la Santísima Virgen, en la imagen de la Santísima Virgen. Siguiendo su peregrinación, se encuentra con un mahometano, con el que mantiene una caballeresca y peligrosa discusión sobre el parto virginal de María. Por fin llega a las cumbres de Montserrat, la noche del 24 al 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. Orlando, miremos estas coincidencias en el camino de la espiritualidad de San Ignacio con la devoción a la Virgen. Por fin llega a las cumbres de Montserrat la noche del 24 al 25 de marzo, fiesta de la Anunciación y de la Encarnación. Hace su vela caballeresca delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde había determinado dejar sus vestiduras y vestirse las armas de Cristo. A los pies de la Virgen deja colgado su espada y su puñaleta, cambiándolos por un bordón de peregrino. De esta manera, el Ignacio neoconverso, acabado de convertir, quedaba fuertemente marcado por su devoción a la Virgen María, que en adelante se va a hacer visiblemente presente en los momentos más importantes de su historia. Hermosa historia la de San Ignacio de Loyola, indudable. Desde su crucial estancia en Manresa, Manresa es una cueva en donde él pues prácticamente hizo los ejercicios, los concibió. Los concibió. Recordaba allí que juntamente con la humanidad santísima de Cristo, muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores a Nuestra Señora. En todas sus peregrinaciones siempre le acompañó, colgada al cuello, una imagen de la Virgen de los Dolores, reconociendo que me ha hecho Dios nuestro Señor por medio de ella muchos favores y mercedes.
Esto lo he leído entre comillas, palabras de San Ignacio. Imagen de los dolores que llevaba nuestro Santo Padre Ignacio y que se guarda en el Colegio de Zaragoza. Y hay una imagen de Nuestra Señora de los Dolores en Quito, en el Ecuador. En Nuestra Señora del Colegio. Nuestra Señora del Colegio, claro, de los jesuitas. De los jesuitas. Y la primera iglesia construida por los jesuitas en Antioquia, en Santa Fe de Antioquia, en la iglesia de Santa Bárbara, es presidida por Nuestra Señora de los Dolores. Ahí está. Con una imagen preciosísima traída de Quito. Hace pues con sus primeros compañeros la ofrenda de sus votos en la colina de Montmartre, la mañana de la Asunción, 15 de agosto. Pero bueno, entonces ya está está en Francia, ya en París. Exacto, sí. En Montmartre. Exacto. Que Y es ya una... ordenado sacerdote. Exacto. Mientras se encontraba en Venecia, preparándose para su primera misa, su plegaria filial de aquellos meses de 1537 a Nuestra Señora será que le quisiese poner con su hijo. Es lo que le pide a la Virgen. En el castellano viejo está queriendo decir San Ignacio, la voluntad de Dios, él pedía a la Virgen que lo pusiese al pie de su Hijo Jesucristo. Y traduciéndolo al programa, a Jesús por María. A Jesús por María. Es decir, él sabe que puede llegar a Jesús por medio de María. Claro. Porque María es la que llevó en su seno y ahora lleva en sus brazos, claro, a Jesús. Su primera misa la celebrará en Roma, la noche de Navidad, cuando la Virgen da luz. Del año 1538 en la iglesia de Santa María la Mayor. Miren que son todos datos familiares para nosotros. Ante el pesebre del niño que hay en esa catedral de Santa María la Mayor. Lo que nos hace recordar su contemplación de los ejercicios. Haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos a Nuestra Señora y a San José y a la anchila, a la esclava. a la esclava del Señor. Y al niño Jesús. Un dato que es interesante, de paso, conocer nuestro Papa Francisco, que es jesuita. Francisco pidió ser enterrado, cuando fallezca, en Santa María la Mayor, en donde celebró Ignacio su primera misa. Muy bien, entonces, él en los ejercicios dice, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos a Nuestra Señora y a San José y a la esclava y al niño Jesús, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Eso quiere decir la meditación contemplativa que él recomienda en sus tratados, San Ignacio de Loyola, la meditación contemplativa, es decir, recomienda a San Ignacio el que uno se introduzca en la escena, participe de la escena, ayude pues de una manera imaginativa, ayude en el desarrollo de ese acontecimiento. Es una oración contemplativa que San Ignacio pues empleó muchísimo. Y en esa encarnación, en esa ubicación, allá en el tiempo y en el espacio, en esa escena, dice, como si presente me hallase. Claro. Como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posibles. Qué belleza, qué elevación espiritual, qué claro. Místico. Luis Horacio, lamentablemente el tiempo no nos da para más. La vida de San Ignacio es ejemplar. Qué bueno que los interesados fueran a alguna librería o consultaran la internet, se leyera la vida de San Ignacio. Esa devoción de San Ignacio a la Santísima Virgen María hizo que la obra de Ignacio, a través de los siglos, fuera tan destacada, porque no se puede negar, Luis Horacio,
la influencia de la Compañía de Jesús en el desarrollo de la Iglesia. Exactamente. Toda América, desde el norte hasta el sur, y en particular América Latina, que es a la que pertenecemos culturalmente, Así es. está signada por el signo de la Virgen María. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, conferencias, escapularios, afiches, imágenes de santos de nuestra devoción. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.